Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis de episodios de la serie Ruth Girl TP. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvidemos suscribirnos y activar las notificaciones mientras miramos. Berna llega a Zeynep. Zeynep dice que no quiere hablar. Sin embargo, cuando Berna ve que él no quiere escucharle, le dice, todo fue por ti. Fue porque Halil quería ponerte a cargo del trabajo. Dice que todas las reuniones secretas, las reuniones individuales, eran todas para esto. Zeynep pregunta cómo, ¿es por eso que me dejaron fuera de todas las reuniones? Dice que no hay nada entre nosotros. Zeynep dice que no me importa si estás solo. Berna, había una relación diferente entre nosotros dos. Yo acababa de empezar a trabajar para él. Cuando supe que estaba enfermo, Halil estaba solo conmigo. Era como un hermano y un padre. No quería compartir mi enfermedad con nadie. Me di por vencido inmediatamente. Halil me apoyó, estoy vivo gracias a él. Zeynep te agradece por confiar en mí después de lo que me dijiste. Él dice, si quieres, puedes verme como tu amigo de ahora en adelante. La abuela Fatma intenta por todos los medios que Feria conozca a Samet. Feria dice que simplemente inventé las características que dije ese día. Zeynep habla sola después de hablar con Berna. Mientras tanto, Halil llega a Zeynep. Zeynep se disculpa. Halil pregunta por qué te disculpas. Zeynep dice que es porque extrañaba mi trabajo. Dice que volveré a trabajar inmediatamente. Halil dice que es posible que hayas dejado tu trabajo para tomar un poco de aire fresco. ¿Cuál es el problema? Feyyaz llama a Eren. Dice que te diré el lugar y la hora. Dice que ya eres demasiado mayor. Feyyaz dice que hay cosas entre Selma y nosotros que tú no sabes. Zeynep va a la cocina. Se dice a sí mismo que no entendió todo. Dice que no sabe qué hacer cuando se encuentra conmigo. Kanan viene a la cocina. Cuando ve a Zeynep, le pregunta, ¿vas a cocinar algo? Él dice que no, que iba a buscar agua. Berna viene a Halil. Dice que le conté todo a Zeynep. Berna dice que le hablé de mi enfermedad y de nuestra relación contigo. Berna dice que te diré una cosa más antes de irme. No debemos huir de nuestras emociones. Berna, la vida es corta, no deberías llegar tarde. Lo que sea que vaya a pasar, sucederá ahora. Berna, iré a prepararme. Ahora Halil se da cuenta de que Zeynep ha descubierto la verdad. Se da cuenta de que esta es la razón de su comportamiento. Selma le pregunta a Zeynep qué pasó. Él pregunta, ¿has hecho las paces con Halil? Zeynep dice que no tiene nada que ver con él. Selma dice que no me equivoco, habla. Zeynep dice que está bien y comienza a explicar. Selma dice que lo has entendido todo mal. Zeynep dice que tengo trabajo que hacer, déjame volver con ellos. Selma dice que veo a Zeynep así por primera vez. Cuando Halil ve a Zeynep, le pregunta, ¿estás bien? Zeynep dice, no me veo bien. Halil dice que no, al contrario, te ves muy bien. Songul dice que está muy triste por la partida de Berna. Gulan dices que no importa quién sea, incluso si no es Zeynep. Feria, viejo Hakan, ven a donde esté. Él dice que vayas ahora y no regreses sin encontrarlo. Después de que Feria despida a Hakan, espero que Hakan recupere el sentido lo antes posible. Se dice que cuando ves feliz a Halil Zeynep, lo aprendes todo, tu cara sonríe, señora Zeynep. Halil llama a Eren. Pregunta la hora. Eren dice que ha sido reparado. Luego se dice, quiero que el tiempo fluya para nosotros. Él dice que la hora sea un comienzo. El destino nos unió hace mucho tiempo. Él dice, te contaré sobre Windy Hill. Zeynep hace alba. También cómprate y va a Halil. Selma se toma una selfie con la taza y la caja. Luego se lo lanza a Eren. Eren ve el mensaje pero está muy deprimido. Zeynep entra en la habitación. Le pregunta a Halil si tienes tiempo, ¿podemos hablar? Halil responde, siempre para ti. Halil pregunta, ¿es para mí? Dice que Zeynep estaba allí y lo traje. Dice que no contiene melaza. Halil dice que está delicioso, gracias. Halil tiene en mente las palabras de Berna. Zeynep dice que de hecho a veces puedo equivocarme.
Justo cuando intenta disculparse, llega Berna y dice, me voy. Si Hakan Feria quiere mi antiguo yo, significa que me ama tal como soy. Feria se enoja mucho con su abuela. Dice que Samet y Hakan se pelearon. Berna le pide a Zeynep que escuche sus sentimientos. Cuando salen, Berna se despide de todos. Alper le dice a Zeynep que tenemos que hablar. Cuando Selma llama, Zeynep se va y dice en otro momento. Eren le lleva el reloj a Halil. Construiré una zona infantil en Alper. Zeynep quiere participar en el proyecto para niños. Por lo tanto, Zeynep se mantiene alejada de la granja y de Halil por un tiempo. Por otro lado, Hakan le declara su amor a Feria. Zeynep está estancada en lo que dijo Berna. Si te das cuenta de que nadie se da cuenta, piénsalo. Zeynep le cuenta esto a Selma. La voz interior de Selma dice, pregúntale a tu corazón. Le pregunta a Zeynep, ¿has pensado en esto? Zeynep dice que iré a disculparme. Feyyaz le dice a Eren que todavía sale con Selma. Eren no le da ningún bono a Feyyaz. Pero se enoja mucho. Halil se dice a sí mismo que será muy feliz. Zeynep llega a Halil. Zeynep dice que lo siento. Berna dice que lo contó todo. Él dice que si tienes que disculparte, vuelve conmigo. Dice mi asistente. Dice que si vuelves a dejar tu trabajo, firmaré un contrato pesado. Zeynep dice que volveré a trabajar inmediatamente. Halil dice, ¿crees que me lastimaste? El tuyo no es nada comparado con el mío. Halil habla de sus sentimientos. Dice que me hizo experimentar mucho en poco tiempo. Es muy difícil corregir algunos errores, pero para eso es toda mi lucha. Dice, pensé que era una buena elección para empezar. Es el reloj de tu padre, dice. Esto es muy valioso para mí, dice, gracias. Dice que lo siento por todo lo que te hice daño. Zeynep sale de la habitación. Ojalá pudiera darte el mundo detrás de Halil. Ojalá pudiera compensar lo que le hice pasar. Zeynep va al jardín llorando. Se seca los ojos. Selma se acerca a él. Zeynep dice que fui a pedirle disculpas. Pero me pidió disculpas. Dice que estoy muy avergonzado. Selma, ¿realmente no puedes verlo? Selma dice que estás celosa de Halil. Selma dice que no puedes entender estos sentimientos porque no los has experimentado antes. Zeynep intenta por todos los medios no aceptarlo. Selma dice que recuerdes las palabras de Berna. Entendiste los sentimientos que nadie más entendía. Parar ahora. Él dice que no lo niegues, que tienes fuertes sentimientos por Halil. Pregunta si el trabajo de ayudantía todavía continúa. Da su opinión sobre la reunión celebrada al mediodía. Le pide disculpas a Halil por lo sucedido. Halil ahora quiere hacer feliz a Zeynep. Él cree que ella ya está bastante molesta. Quiere devolverle los valores que perdió. Primero, empezará por reparar el reloj roto de su padre. Berna dijo que Halil debería experimentar su amor. Halil le entrega el reloj a Zeynep. Dice que quiere que el tiempo fluya para ellos. Zeynep se emocionará y no sabrá qué decir. Selma se dará cuenta de que Zeynep está celosa de Halil. Ella le dirá que le gusta a Halil. Antes de que Halil confiese su amor, querrá explicar el motivo de su visita a la granja. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós.